A partir de este momento inicia su radiorevista alternativa Magisterio al Día. Por una comunidad educativa, unida, informada y organizada. Magisterio, sindicalismo, pedagogía, asesoría jurídica y actualidad nacional. Sábados de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Por Caracol Girardot 1230 AM y www.caracolgirardot.com. Bienvenidos. A toda la amable audiencia de Magisterio al Día. Les damos la bienvenida a una emisión más, hoy junio 27 de 2020, por una comunidad educativa unida, informada y organizada. Y bueno, hemos iniciado con este bello tema representativo del Huila y el Tolima, teniendo en cuenta que este puente es el puente de San Pedro. Así es que, ¿cuál es la historia de las fiestas de San Juan y San Pedro, también conocidas como las fiestas del Festival Folclórico y del Reinado Nacional del Bambuco? Iniciaron hace más de 50 años en honor a San Juan Bautista, santo de la antigua Europa, que empezaba a ser también reconocido en América. Por orden del rey de España, Carlos V, se realizaron diferentes actividades en las que participó el pueblo para el recibimiento de la imagen de San Juan. Sin embargo, la celebración de estas fechas era netamente en zonas rurales. Pasaron algunos años y en el calendario litúrgico se comenzaron a celebrar las fiestas de San Pedro en el Huila, el sur y el centro del Tolima, con el objetivo de integrar el casco urbano a este festejo, caracterizado por cabalgatas, música de viento y el desfile típico por las calles de la ciudad. En 1960, según ordenamiento de la Dirección de Turismo de Huila, se organizó también el Reinado del Bambuco, con la participación de conjuntos musicales, danzas folclóricas, carrozas decoradas y candidatas seleccionadas por cada uno de los departamentos del país. Asimismo, el 7 de diciembre de 1959, la Asamblea Departamental del Huila aprobó la ordenanza número 44, en la cual se promueve el Festival Típico del Huila y la Junta Folclórica Departamental. Tras este importante recorrido histórico, las fiestas fueron finalmente declaradas como Patrimonio Cultural de la Nación y por medio de la Ley 1026 del 2 de junio de 2006. Ha sido así que esta región, especialmente algunas zonas del Tolima y el Huila, se han vuelto el hogar de las fiestas de San Juan y San Pedro, que se celebran cada año, desde el 23 de junio hasta el 1 de julio. Obviamente este año, pues todos confinados, celebrando San Juan y San Pedro desde nuestras casas para protegernos del contagio del COVID-19. ¿Está cansado de pagar su casa o apartamento? ¿Le gustaría pagar en menos tiempo su crédito hipotecario? ¿Quiere ahorrar tiempo en intereses? Esta información es de su interés. Para todas las personas que estén pagando su casa o apartamento, reclamamos para usted los beneficios que otorga la Ley de Vivienda. Somos sus Finanzas SAS, una compañía especializada en disminuir el tiempo de su crédito de vivienda. Aliados estratégicos de abogados, Organización Manzano y Manzano Limitada. Hoy les tenemos a todos una excelente noticia. Sea usted uno de los beneficiarios de esta alianza.
Llame ya y obtenga el análisis financiero de su crédito hipotecario o leasing habitacional totalmente gratis. Sí, totalmente gratis. Así que llame ya. Comuníquese con nosotros a través de Abogados, Organización Manzano y Manzano Limitada, al 342-3150, 342-3150 en Bogotá. Y sea usted uno de los muchos beneficiarios que ya existen en Colombia. Atención. Si usted estuvo vinculado antes del 26 de junio del 2003, sin importar la modalidad de su vinculación, y si fue o es docente provisional o docente del decreto 1278 de 2002 y sus tiempos de servicio con el Estado suman 20 años o más, tiene derecho a que se le reconozca su pensión de jubilación a los 20 años de servicio y 55 años de edad, a gozar de compatibilidad con salario y pensión y a que le incluyan en su pensión todos los factores salariales con el 75% del último año. Consúltenos sin ningún costo. Abogados, Organización Manzano y Manzano Limitada, calle 19, número 310, oficina 401, teléfono 342-3150, 342-3150, Bogotá. Preservemos las zonas verdes, parques, árboles y medio ambiente, todos unidos con amor por Girardot. Hola amigos y amigas, les habla María Cristina Orozco para invitarlos todos los sábados de 11 a 12 del día en Caracol Girardot 1230 AM a nuestro magazine Magisterio al Día, nuestro espacio radial dirigido a toda la comunidad educativa de Cundinamarca con noticias analizadas y presentadas con objetividad. Los espero. Estás escuchando tu radiorrevista alternativa Magisterio al Día, por un magisterio unido, informado y organizado. Bueno, y continuando aquí a ritmo de San Juan y San Pedro, en este tema musical hermosísimo de nuestro Tolima Grande. Por supuesto vamos a iniciar nuestro espacio radial informativo hoy con las conclusiones de la Junta Nacional. El pasado jueves 25 de junio, FECODE convocó a Junta Nacional. Ustedes saben que en estas Juntas Nacionales participan los presidentes de los sindicatos filiales y 1, 2 o máximo 3 compañeros de las juntas directivas filiales de FECODE. Conclusiones. Escuchemos esta síntesis de las conclusiones de esta Junta Nacional tan importante. Bueno, el pasado 25 de junio se llevó a cabo la Junta Nacional de FECODE, donde obviamente se llegó a unas conclusiones que a manera resumida les quiero compartir. La primera, retomar las mesas de negociación de los acuerdos pactados entre el Gobierno Nacional y FECODE y la exigencia del cumplimiento cabal de los mismos, priorizando temas como Sistema General de Participaciones, canasta educativa, financiamiento de la educación pública, estatuto docente y funcionamiento de la comisión tripartita, relaciones técnicas, maestro-alumno grupos, estabilidad laboral de docentes provisionales, pago de deudas, derecho a la vida y los procesos de reparación y escuela territorio de paz. Por supuesto, el restablecimiento de la Mesa Especial de Educación y la Comisión de Alto Nivel para materializar la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones. Exigir el cese de los asesinatos de líderes sociales, eso es una vergüenza total y por supuesto que está en estas conclusiones. Respeto por la autonomía institucional y territorial del sector educativo y el reconocimiento de los gobiernos escolares como instancias determinantes en la toma de decisiones y la construcción de consensos en las instituciones educativas. Exigir la asignación de recursos destinados a la universalización de la conectividad con cobertura a todo el territorio nacional de manera gratuita, la dotación de equipos y herramientas tecnológicas como computadores, tabletas y paquetes para la interacción vía internet de los niños, niñas y jóvenes. Exigir al Ministerio garantías, condiciones y recursos para la continuidad del año escolar en casa. Concertar criterios de calendario escolar, periodo vacacional, tiempo de la jornada laboral, relaciones técnicas, evaluación de desempeño, promoción de estudiantes, entre otros asuntos. Reivindicar la dignificación de la profesión docente.
Solicitar a la fiduprevisora y el FOMAR la actualización de estadísticas e informes, estado a la fecha de las reclamaciones y pago de las prestaciones económicas de ley solicitadas por el Magisterio. Estas entidades no pueden continuar vulnerando los derechos, deben proceder al pago inmediato de las mesadas de los educadores pensionados por invalidez, los intereses anuales de cesantías, las solicitudes de pensión, derechos, cesantías definitivas, parciales y la sanción por mora. Exigir al Ministerio como feidocumentante y a los contratistas, por supuesto, que se haga público el plan de contingencia y que difundan la ruta de atención integral a la salud con dignidad y oportunidad. Rechazamos la medida caprichosa del gobierno nacional que, desconociendo las nuevas realidades, el crecimiento incontrolable de la pandemia, el aumento vertiginoso en los niveles de letalidad y de contagio, sin contar con los recursos, las garantías, los presupuestos y el consentimiento real de las comunidades educativas, pretenden imponer su política experimental de alternancia, delegando y entregando su responsabilidad de implementar los protocolos a los entes territoriales, a las secretarías de educación y a los directivos docentes. Fortalecer la decisión de no a la alternancia, hacer causa común con las comunidades educativas frente a este tema, exigir la derogatoria del decreto 660 y la suspensión de la directiva ministerial número 11, mantener el estado de alerta al Magisterio como respuesta a las políticas impopulares de educación y al apuntalamiento del Estado dictatorial. Si el gobierno insiste en la aplicación de la alternancia, nos declararemos en desobediencia civil como un acto de dignidad en defensa de la vida y la salud del pueblo colombiano. Por supuesto, respaldar el establecimiento de la renta básica como medida para garantizar condiciones de una cuarentena con techo y sin hambre. Exigir la flexibilización de los requisitos y financiación para el montaje de las emisoras escolares necesarias para el mejoramiento de las relaciones pedagógicas escuela-comunidad. Solicitar un plan para la reconversión del PAE en paquetes subsidiarios de alimentos para las familias cada 20 días. Preparación y puesta en marcha inicialmente de un gran movimiento de protesta virtual periódica, fortalecer los lazos de unidad para activar las formas de movilización y de lucha que sean necesarias en consonancia con las orientaciones de la CUT y el Comité Nacional de Paro. Dinamizar las acciones preparatorias del tercer Congreso Pedagógico Nacional, que es muy importante. Iniciar la discusión frente a los elementos para el nuevo pliego de condiciones. Respaldar y defender el pliego de emergencia liderado por el Comité Nacional de Paro. Respaldar la lucha que libran los estudiantes de Universidad de los Llanos exigiendo matrícula cero. Repudiar los actos de violencia sexual en contra de la niña indígena del pueblo en Vera. Bueno, esas son las conclusiones de la Junta Nacional de FECODE. Bueno, compañeros, el documento, la circular desde FECODE ya está circulando en todos los grupos, en todos los WhatsApp, y está pues todo el documento bien especificado con las conclusiones de Junta Nacional. Importante, FECODE decide tomar la decisión de que en caso de que el gobierno no entienda la urgente necesidad de que se continúe el trabajo en casa, pues obviamente habrá que ir a la desobediencia civil, un tema de dignidad desde la comunidad educativa, pero además fundamentalmente la defensa de la vida de todos los integrantes de la comunidad educativa. Tenemos en línea en este momento al doctor Sergio Manzano. Doctor Manzano, muy buenos días y bienvenido a Magisterio al Día. Muy buenos días, María Cristina, a ti, a todos mis compañeros y compañeras y a la comunidad educativa que escucha todos los sábados este importante espacio. Bueno, doctor Manzano, estábamos hablando de las conclusiones de la Junta Nacional, tema bien importante realizado el pasado 25 de junio, pero además, bueno, dentro de las conclusiones, por supuesto, ahí está la oposición con justa razón a la presencialidad por la figura de la alternancia o por la que sea, porque por encima de todo está la defensa de la vida. Pero hay un tema importantísimo también ahí que venimos ya, digamos, tocando en varios programas con el ánimo de que todos nuestros oyentes tengan claro que es la renta básica, un tema de justicia social que se viene tocando desde las centrales obreras, FECODE, y obviamente de varios sectores del Congreso, sobre todo toda la bancada alternativa fundamentalmente. Y bueno,
el tema contrapuesto a esto que se pide en favor del pueblo, pues obviamente tiene que ver con la hipoteca inversa, que pretende quedarse con lo que toda la vida la gente lucha para conseguir, que es su casita. Doctor Manzano, nuevamente bienvenido, y pues si desea referirse a estos temas importantísimos. Bien, María Cristina, yo creo que no nos cansaremos de hablar sobre estos temas en el entendido que es bastante complejo, que en estos momentos de aislamiento preventivo obligatorio, extendido hasta el 15 de julio, que llevamos desde el pasado 20 de marzo, el gobierno nacional se haya opuesto rotundamente, en cabeza del ministro de Hacienda, del ministro Carrasquilla, a que se apruebe una renta mínima básica para más de 30 millones de personas, unos 9, 11 millones de familias, las cuales no pertenecen a empleados públicos, a contratistas, a personas frente a las cuales de una u otra manera se les protegió el derecho al trabajo, no, sino es aquellas personas que son las economías informales, los vendedores informales, esas pequeñas empresas, las tiendas de barrio, que durante estos 3 meses, durante más de 100 días, han tenido que sufrir el avatar, el golpeo que dio precisamente este aislamiento. Es absolutamente claro que la economía ha sido duramente golpeada, estamos claros en eso. Sin embargo, no se trata de la economía, se trata de la subsistencia mínima básica para que los hogares en Colombia puedan quedarse en casa y no estar en estos momentos saliendo a debatirse entre la vida y la muerte, producto o a causa del coronavirus. Vimos cómo hábilmente la bancada del gobierno, la bancada del Centro Democrático y de los partidos aliados al gobierno, lo que hicieron fue oponerse a la renta mínima básica, que lo que se buscaba era un salario mínimo, nada más y nada menos, en un país y en una región donde el salario mínimo de Colombia es uno de los salarios más bajos que existe, pero que por lo menos se pudiera garantizar de esos más de 55 mil millones de dólares que tiene invertidos el gobierno nacional en empresas extranjeras, en tasas extranjeras, pues que se sacara solamente el 10 o el 15% para poderle garantizar a esas personas esa renta mínima básica. Pero el gobierno lo que hizo fue buscar la ampliación de esos programas como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Adulto Mayor, para seguir dándole los 260.000 pesos, o los 75.000 pesos mensuales, o los 260.000 pesos durante 3 meses, o ese auxilio a las empresas del 40% de la nómina cuando las empresas han dejado de facturar todo un semestre. No vemos con buenos ojos esto. Esto lo que va a significar es precisamente que este aislamiento preventivo obligatorio no va a tener ninguna consecuencia. Ya lo estamos viendo no solamente en la capital de la República, lo estamos viendo en todas las ciudades donde las personas se ven obligadas a salir de sus casas para buscar con qué comer. Y si eso no fuera suficiente, pues ahora el presidente de la República encabeza con los grandes capitales de los bancos. No es que se hayan inventado la hipoteca inversa, es que quieren traer ese Frankenstein, no solamente jurídico, sino también social, en el que buscan garantizarle una pensión ni siquiera un salario mínimo a una persona producto de que hipoteque su inmueble, sino se está hablando de cifras de alrededor de 320.000 a 600.000 pesos mensuales para que los adultos mayores que no logran su pensión, pero que tienen bienes muebles, pues que hipotequen su bien inmueble ese que con tanto esfuerzo y con tantos intereses e intereses sobre intereses. Recordemos el sistema UPAC, recordemos en este momento el sistema de VR, le tuvieron que pagar a la banca privada para que ahorita la banca privada les devuelva unas bicocadas, les devuelva ni siquiera un salario mínimo durante el periodo en el que este adulto mayor continúe con vida, con el compromiso o con la promesa para sus herederos que una vez este pensionado, ni siquiera se llama una pensión de salario mínimo,
este pensionado lo que haga es, al fallecer, dejarle una deuda a sus herederos. Y si los herederos no pueden pagar la deuda, entonces dice el gobierno que tranquilos, que no se preocupen, que lo que va a pasar es que van entonces a mirar cuánto le entregaron en esa pensión, en esa renta mínima a ese pensionado, y si el inmueble es mucho mayor, entonces que le pagan el excedente, o si no, que la familia se haga cargo de esa deuda. Les parece un despropósito, esto es un asalto a mano armada que está haciendo el gobierno nacional con la población menos favorecida. Ya no solamente jugar con el tema de las pensiones, en el cual se inventaron los beneficios económicos pensionales, los BEPS, sino que adicional a eso, ahora quieren librarse de la obligación de pensionar a los colombianos y a las colombianas, entregándole esta facultad a la banca privada. Ni siquiera a los bancos de primer nivel del Estado, como Bancoldex, como el Banco Agrario, sino es entregárselo de manera descarada a los inversionistas extranjeros o a los grandes dueños de capitales, como Luis Carlos Sarmiento Angulo, como el Grupo A de Villas, etcétera, etcétera. Así que frente a esto es un llamado a la resistencia, no solamente en el tema de la alternancia, en el cual comunidades educativas han dicho un no rotundo, las entidades territoriales han dicho un no rotundo, como lo ha manifestado la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE, sino que ahora también en este tema de la renta mínima básica, esto es pedirle al gobierno nacional que en uso de sus atribuciones le otorgue esta posibilidad a los colombianos que no tienen ingresos. Y frente al tema de la hipoteca inversa, es un rechazo rotundo a este tipo de medidas descaradas que lo que van es a favorecer intereses privados y en contravía de los intereses del pueblo colombiano. Obviamente esa propuesta tan interesante desde las centrales obreras y la bancada alternativa, la mayoría son de la bancada alternativa, por supuesto, quienes están planteando este tema de la renta básica, pues se requiere que todo el país la conozca y que entre todos también en unidad la exijamos. Por eso es tan importante esta pedagogía, para que se entienda que no tiene que ver con los subsidios que viene entregando el país o que normalmente el gobierno ha venido entregando a ciertos sectores de las poblaciones, sino que aquí lo que se pretende es que alrededor de 3 millones de familias que no tienen ningún ingreso tengan un salario mínimo que, como usted muy bien decía, es uno de los más bajos, por lo menos en América Latina es uno de los salarios mínimos más bajos que hay, y que la gente pueda con eso quedarse en casa tranquilo, teniendo el alimento con su familia, porque es que en este momento el dilema que tienen las familias es que o se quedan en casa para protegerse del virus, pero aguantando hambre, o salen a la calle a buscar un sustento de cualquier manera, con trabajos informales, realizando cualquier tipo de tarea, pero se corre el riesgo de llegar a casa contagiado y contagiar a la familia. Así es que la única forma de hablar de estar en casa, permanecer en casa con tranquilidad y protegerse, pues es obviamente que el Estado garantice a todas estas familias ese salario mínimo conocido como renta básica, que muchos países ya lo han implementado. Claro que sí, María Cristina. Miremos cómo está funcionando el tema de los ejemplarizantes créditos que dio el gobierno nacional, producto también de la pandemia, donde por ejemplo para los pequeños y microempresarios lo que hizo fue a través de la banca privada entregarles los recursos de Bancoldex para que se los prestaran sin ningún tipo de garantía, y lo que hizo la banca privada es negar estos créditos, porque obviamente, primero, están cobrando intereses comerciales de los más altos, tal y como lo denunció el senador Wilson Arias del Polo Democrático, y cuando no quieren, pues no prestan el dinero, que porque no tienen garantías o porque el pequeño microempresario no tiene el historial crediticio requerido. Así que esto lo que demuestra es que la banca privada no le interesa lo que le esté pasando a los colombianos, a las colombianas, producto del aislamiento preventivo obligatorio. Ya se levantaron la suspensión de los pagos de las cuotas, de los créditos, y lo primero que hicieron fue enviarles correos electrónicos a los usuarios del sistema, que decirles que no se preocuparan, que a partir
de la fecha nuevamente van a volver a cobrar las cuotas y que los intereses causados, que no se preocupen, que también se los van a cobrar a partir del mes de julio. Por ello es tan importante que el gobierno entienda de la economía está la vida de los colombianos y las colombianas, que no hemos llegado ni siquiera al pico más alto de esta pandemia, que ya estamos y ya hemos superado a China en el número de contagiados, que estamos teniendo una pelea en estos momentos de estar entre los 10 primeros lugares diarios de muertes por causa o con ocasión del coronavirus, del COVID-19. Así que no podemos seguir aplicando el criterio de esa reincorporación a la vida si no tenemos a las personas en un aislamiento que garantice una sociedad mínima. Y adicionalmente a ello, porque Colombia no tiene un sistema de salud que sea capaz de responder a las demandas de una pandemia como esta. Así es, doctor Manzano, y frente a esa situación caótica, pues de verdad que causa escozor y vergüenza ajena esas propuestas como la de la hipoteca inversa, como la reforma tributaria, como, es decir, todas esas decisiones, pero además como la decisión del día sin IVA, que lo que hizo fue, por supuesto, seguramente resultados de más contagios y más riesgo de pérdida de vida del que ya, porque como usted bien ha dicho, y lo han dicho los medios de comunicación, vergonzosamente estamos dentro de los primeros 10 países en contagio y pues eso es demasiado preocupante. Sí, efectivamente, María Cristina, es supremamente preocupante la situación, el saber que no estamos en el pico más alto, que el pico más alto se considera que llegará en los meses de julio y agosto. Así que el llamado precisamente, primero a la comunidad educativa, a que se queden en casa, a que se rechace la alternancia nacional, de la mano con los partidos alternativos, con la Alianza Verde, con el Polo, con los compañeros de la Colombia Humana, con todos los movimientos que están a favor de la vida, se le exija al gobierno que apruebe la renta básica ya, que se tenga que aislar a los colombianos y a las colombianas, que no sigamos abriendo la economía por encima de la vida. Así no es el modelo, señor presidente. Nosotros necesitamos privilegiar la vida de todos los colombianos y las colombianas. Ya habrá tiempo para recuperarnos económicos. Ya es claro que vamos a entrar en recesión. Ya es claro que vamos a entrar en una crisis. No importa en estos momentos si tenemos que sacrificar un poco más o un poco menos. Colombia no está ni siquiera utilizando el 2% de su presupuesto nacional para atender esta pandemia, cuando hay países que están dedicando entre el 15, el 10, el 20% para atender esta pandemia, porque entienden que los efectos económicos los podemos solucionar, las pérdidas de vidas no. Así es, doctor Manzano, de verdad que este es un llamado a que estemos todos alerta, que nos cuidemos muchísimo, porque es el riesgo de contagio y bueno, para los que dicen no, eso parece que no es cierto, no, sí es cierto y sí hay muchas vidas que se están perdiendo. Así es que el llamado, repito, al autocuidado y al cuidado de nuestros familiares y de nuestros parientes más cercanos, por supuesto. Claro que sí, estar pendientes de esos viernes negros, esos COVID Friday, donde impulsan e invitan a las personas a salir, que compren productos sin IVA, sencillamente es para reactivación externa. No se trata de la reactivación de la economía nacional. Si se dieron cuenta, los grandes almacenes de cadena, lo que salieron a vender son productos importados, mientras que las plazas de mercado, mientras que los productos nacionales, mientras que los barrios estaban solas. Así que no coman cuento, compañeras y compañeros. Este tema del COVID-19 hasta ahora está empezando a mostrar su pico más elevado. Ese viernes 19 de junio, ese viernes negro para Colombia, lo que va a traer de 15, 20 días, un mes, nos va a estar mostrando los verdaderos estragos de una política económica que se privilegió por encima del derecho a la vida. Así es, y la invitación por supuesto es a volver los ojos a nuestra economía nacional y fortalecerla, fortalecer el campo, fortalecer las pymes, todos los empresarios que generan el mayor número de empleo y que son los que están siendo favorecidos por estas políticas de gobierno. Doctor Manzano, muchísimas gracias, muy valioso su aporte.
Con el mayor de los gustos, María Cristina, y dentro de 8 días nos estaremos hablando. Muy amable. Feliz fin de semana de San Pedro. Bueno, y frente a este tema que estamos aquí abordando, escuchemos al personero de la Escuela Normal Superior María Auxiliadora de Girardot Montenegro. El personero escolar y representante de los estudiantes nos quiso compartir su percepción. ¿Cuándo son exactamente qué horas, Orlando? ¿Qué hora tenemos? 11:30, son las 11:30. 11:30 de la mañana, vamos a medio programa y todavía tenemos muchísima información por compartir. Escuchemos a Manuel Montenegro. Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, dependiendo del horario en que me estén escuchando. Les habla Manuel David Montenegro Galvis, persona del 2020 de la institución educativa Escuela Normal Superior Auxiliadora de Girardot. ¿Qué opino yo acerca de regresar a las aulas en agosto? Bueno, sencillamente no es conveniente porque aquí estamos luchando contra un virus que no conocemos y las medidas sanitarias que ha de llegar a tomar. Es lógico que los niños van a querer estar juntos, pues en la falta de tiempo ya quieren ver a sus amigos. No le puedo decir a un niño de 6, 7 años que mantenga la distancia social. No pueden haber 1.500 profesores detrás de ellos, que es el equivalente a 1.500 estudiantes de un promedio de cada institución pública, por ejemplo. Así sea de manera alternativa. La realidad de los colegios públicos es muy distinta. En el caso personal de la institución normal, el baño de los hombres ni siquiera tiene agua para uno lavarse las manos, no tiene los grifos. Entonces, ¿qué medidas sanitarias? Si antes de la pandemia no tenía aquello. Yo opino y me uno al clamor de la gran mayoría de docentes y padres de familia e incluso estudiantes. No debemos regresar a las clases presenciales. Debemos continuar con la virtualidad hasta que evidentemente los casos de contagio se reduzcan y no sabemos cuándo ocurrirá. Que Dios nos continúe acompañando. Por favor, cuídense. Muchas gracias y feliz día. Bueno, le agradecemos al personero escolar de la Escuela Normal Superior María Auxiliadora de Girardot por compartir su percepción. Es la pasión de los jóvenes. También hemos escuchado a los padres de familia y por supuesto a los maestros. Es cuestión de responsabilidad social. Así es que este tema nos preocupa absolutamente a todos. Pero bueno, vamos a invitarlos a pausa comercial y ya continuamos con toda la información de Magisterio al Día para las comunidades educativas. Esta alternativa Magisterio al Día está convocando a todos los niños de básica primaria para que participen en el concurso Cuentos de Cuarentena. Pueden participar todos los niños de primaria sin importar la edad. Pueden hasta el 2 de julio hacernos llegar al correo sus cuentos ilustrados y escritos por ustedes. Sacaremos 10 finalistas y los 3 mejores. Síguenos en redes sociales. Los niños y las niñas son muy creativos y Magisterio al Día estimula esa creatividad. Estás escuchando tu radiorevista alternativa Magisterio al Día, por un magisterio unido, informado y organizado. ¿Está cansado de pagar su casa o apartamento? ¿Le gustaría pagar en menos tiempo su crédito hipotecario? ¿Quiere ahorrar tiempo en intereses? Esta información es de su interés. Para todas las personas que estén pagando su casa o apartamento, reclamamos para usted los beneficios que otorga la Ley de Vivienda. Somos sus Finanzas SAS, una compañía especializada en disminuir el tiempo de su crédito de vivienda. Aliados estratégicos de abogados, organización Manzano y Manzano Limitada. Hoy les tenemos a todos una excelente noticia. Sea usted uno de los beneficiarios de esta alianza.
Llame ya y obtenga el análisis financiero de su crédito hipotecario o leasing habitacional totalmente gratis. Sí, totalmente gratis. Así que llame ya. Comuníquese con nosotros a través de abogados, Organización Manzano y Manzano Limitada, al 342-3150, 342-3150 en Bogotá. Y sea usted uno de los muchos beneficiarios que ya existen en Colombia. Estás escuchando tu radiorrevista alternativa Magisterio al Día, por un magisterio unido, informado y organizado. Bueno, a mí no puedo dejar de decir que este tema me toca la fibra del corazón porque nací en el Huila y llevo muchos años aquí en Girardot, que es muy cercano al Tolima, y que vivimos todas estas tradiciones del tamal, la lechona, el bambuco, el San Pedro. Así es que de verdad que es emocionante escuchar este tema. Tenemos a Jorge Cortés, él es el primer vicepresidente de la CUT Nacional. Escuchemos lo que él nos dice frente a lo que está sucediendo en estos momentos desde la CUT. Muy buenos días, María Cristina. Un saludo para toda la audiencia que en este momento sintoniza este importante programa. Bueno, desde la Central Unitaria de Trabajadores queremos señalar algunas cosas muy concretas. Primero, que en esta semana vemos cómo la pandemia se acelera de manera significativa, lo que significa un gran peligro para la población. Decirles que, por ejemplo, en Cundinamarca ya más de 80 municipios están contagiados de los 116 y que el contagio nacional es bastante significativo, ya que las zonas contagiadas ya afectan a más de 45 millones de colombianos, lo que significa que los que no tienen nexo hasta el momento con el coronavirus es escasamente un poco menos de 5 millones de colombianos. Entonces, el problema del contagio es muy grave, pero lo más grave es que el gobierno, desconociendo la gravedad, haciendo caso omiso a la gravedad del asunto, está dejando que la gente salga y promueve cosas como ese día sin IVA, con lo que genera mayores dificultades y contagios. Eso por un lado. Sea el gobierno responsable de lo que le pase a la población en cuanto a contagios y muertes. Eso es responsabilidad del gobierno. Lo segundo, que no contamos con las UCIs que había prometido el gobierno. Había prometido traer más de 2.000 respiradores para el país y hasta el momento no han llegado ni siquiera 300. Eso pone en grave riesgo a la población cuando máxime el número de contagiados. Por ejemplo, el día jueves, el número de contagiados estuvimos con el mayor dentro de los 7 primeros países del mundo con muertos. El número de muertos en Colombia fue el 7º en el mundo el día jueves. Además, tenemos que decir que ya superamos a China y entramos entre los 20 países con mayor contaminación del mundo, pero con también uno de los mayores países con menos UCI del mundo. Entonces, ahí tenemos un problema muy grave. Esto está llegándose a cifras muy, muy, muy graves. Lo otro, el gobierno no quiso aceptar la propuesta que desde los sectores alternativos, desde los sindicatos, desde la Central Unitaria, desde FECODE, le hicimos al gobierno que pusiera dinero para la comida de los colombianos y evitar así la salida de tantos millones de colombianos a la calle. La gente sale porque no tiene comida, la gente sale porque no tiene cómo alimentarse, la gente sale porque no tiene un recurso que le permita vivir. Peor que las cárceles, un preso tiene la posibilidad de que le lleven su alimentación a la celda, mientras que al trabajador colombiano que se quedó sin empleo le dice muérase de hambre o mátelo el virus. Entonces ese es un problema. La renta básica es un elemento fundamental que exigimos nosotros que el gobierno nacional lo desarrolle. Pero es más grave aún. Lo que la Universidad Javeriana desde su observatorio económico ha encontrado y ha denunciado por los medios de comunicación
y es que el gobierno nacional dice que pone el 11% del PIB para ayudar la crisis de la salud en Colombia y para ayudar a salir a la gente del problema tan crítico en que se encuentra. Y esto es falso. Resulta que el caso que hoy tenemos es que el observatorio de la Universidad Javeriana dice el gobierno de lo que ha dicho que va a poner para la crisis del COVID, solamente ha ingresado el 0.5% del PIB. Es decir, que se está perdiendo 10.5% del PIB que se lo ha entregado a la CPS y que se quedó la CPS con eso, a las farmacéuticas y que las farmacéuticas se quedaron con eso, y a los bancos y a la gran empresa, dineros que se van a perder en esos grandes conglomerados, afectando profundamente a los trabajadores y a los que están infectados por el COVID, que son fundamentalmente gente humilde, gente del pueblo, y ese es un gravísimo problema. Ahora, lo otro que yo quería comentar, y con esto finalizo, es el tema de querer llevar al cadalso a las familias colombianas abriendo las escuelas y colegios. Llevarlo al cadalso, ¿por qué? Porque es que los niños, si bien es cierto, puede que no sean de los infectados con problemas típicos del COVID, pueden ser transmisores del virus, llevarlos a las casas, llevarlos a los abuelos, llevarlos a los padres, con lo que se originaría un mayor número de contagios que iría a afectar lo que hoy se conoce como lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud. En América Latina está el mayor foco hoy de contagios y de muerte en el mundo. Entonces decimos, bueno, ¿y esto que pretende hacer el gobierno de Duque, a qué juega? Si con eso lo que va es a llevar a aumentar los contagios y por supuesto los muertos. Entonces esas cosas son las que queremos denunciar y decirle a los padres de familia que nos escuchan que es preferible que los niños no asistan al colegio, pero que ganen la vida de los abuelos, la vida de los papás, la vida de los hermanos. Incluso los niños que se contagian con COVID en Estados Unidos están manifestando una enfermedad que le llaman la enfermedad de Kawasaki, y es que sufren inflamaciones de todo el sistema circulatorio, incluido el corazón, y eso puede generarles la muerte. Entonces, hay muchas cosas por las cuales nosotros invitamos a la población a que sean críticos, que miren las noticias, que escuchen si quieren al presidente, sigan perdiendo el tiempo de 6 a 7 de la noche, pero con una mirada crítica. Yo agradezco pues la posibilidad que me dan en este programa para poder compartir con ustedes estos temas que consideramos son de mucha importancia. Muchas gracias y un feliz fin de semana. Bueno, agradecerle a Jorge Cortés esa intervención para Magisterio al Día como primer vicepresidente de la CUT Nacional. Yo quiero compartirles unos apartes de un artículo que justamente compartí ayer con los compañeros que tengo en mis redes sociales y que los invito a leer y de pronto a compartir con los maestros, con los padres de familia, con los estudiantes. Y es que precisamente han transcurrido aproximadamente 102 días desde que nos vimos obligados a confinarnos en nuestras casas. La casa de los maestros se volvió la escuela y los hogares de nuestros estudiantes se transformaron en aulas con todo lo que ello ha implicado. Pues obviamente es necesario para conservar la vida y continuar asimismo garantizando el derecho a la educación. El trabajo de los maestros, porque es que hay gente que cree que es que nos estamos descansando. Entonces el trabajo de los maestros se ha triplicado. No estábamos preparados, nadie lo estaba, para asumir la educación remota. Aquí no estábamos preparados ni los maestros, ni los directivos docentes, ni las familias, tampoco los niños, niñas, ni jóvenes, y el gobierno sí que menos. La realidad es que se habla de trabajo virtual, pero este como tal es mínimo. En un país desconectado, inequitativo e injusto con la mayoría de la población. De hecho, la pandemia
no ha mostrado nada nuevo, solo ha enrostrado las falencias y el abandono histórico que ha padecido la educación pública por parte de los gobiernos neoliberales. Pero también ha mostrado la pobreza que raya con la miseria en la mayoría de los hogares de donde proceden nuestros estudiantes. Esto hace aún más difícil la situación, pues con hambre y angustia económica las familias no logran la tranquilidad que se necesita y que debería garantizarle el gobierno a sus gobernados. No basta con la expedición de decretos, directivas, circulares, resoluciones, ni con que salga el presidente todos los días por televisión, como decía Jorge Cortés, a mostrar cifras y acciones que la gente de a pie no percibe como reales, pues no llegan a sus territorios esas ayudas, y por el contrario, el pico del contagio cada vez es más alto y será más gracias a medidas tan irresponsables como el día sin IVA para favorecer no a los pequeños empresarios, como ya lo decíamos, sino a los grandes almacenes de cadena y centros comerciales. De hecho, y valga la pena resaltarlo, en lo educativo hoy los maestros estamos cargando sobre nuestros hombros no solo el peso de la sobrecarga laboral, sino también el costo económico del internet y de los equipos tecnológicos para llegar a los pocos estudiantes que pueden conectarse. Pero por otro lado también hay que elaborar guías escritas, crear grupos de WhatsApp, responder correos electrónicos, hacer llamadas y llenar cientos de formatos con las famosas evidencias para los directivos docentes. Muchos de esos formatos son impuestos porque no han sido producto del consenso en los consejos académicos ni directivos. Pareciese que la pandemia lo primero que arrasó también fue con la democracia escolar, pues en algunos lados el diálogo y los necesarios consensos imprescindibles para construir esa ciudadanía activa y participante que transforme este sistema al que ha sacudido la pandemia, aunque muchos se nieguen a reconocerlo y pretendan hacer de cuenta que aquí nada ha cambiado. Entonces, pues bueno, esto es solamente una parte, es la invitación a sensibilizarnos, a ponernos en el lugar del otro, a entender que estamos en una situación de anormalidad, ya lo hemos dicho en reiteradas oportunidades por este medio y pues invitamos por supuesto a que se tenga en cuenta. Resaltar y destacar que el próximo 2 de julio a la medianoche se cierra la posibilidad de que nuestros niños y niñas de básica primaria nos hagan llegar su cuento de cuarentena. Es la oportunidad de que ellos expresen, nos cuenten cómo han vivido este tiempo de cuarentena. Es un cuento de máximo 3 páginas, escrito por ellos, si pueden ilustrarlo, y que nos lo deben hacer llegar al correo cicundinamarca2015@gmail.com previo diligenciamiento del formato de inscripción virtual. El 2 de julio a las 12 de la noche, repito, se cierra esa inscripción y esperamos que muchos cuentos de nuestros niños hayan llegado para sacar los 10 mejores y de esos 10 mejores los 3 ganadores. Así es que están cordialmente invitados para que aprovechen este espacio de participación. Y en esta semana, el miércoles 24 de junio, realizamos el cuarto panel de maestros para maestros, organizado por Magisterio al Día y pues obviamente como secretaria de Asuntos Pedagógicos del CEID de Cundinamarca. Este panel fue un panel internacional, educación y pandemia en América Latina. ¿Qué ha pasado en la escuela durante la pandemia y para qué nos debemos preparar? Y quiero compartir, y vamos a compartir en cada uno de estos programas, cada una de las intervenciones de estos maestros, tanto de México, Chile, Argentina y Colombia, porque de verdad que vale la pena que escuchemos como maestros y como comunidad educativa estos aportes. Así es que, Orlando, vamos a escuchar lo que dijo César Pérez, el doctor César Pérez desde México. Bueno, mientras podemos aquí arreglar un problemita técnico, entonces contarles también que el comunicado 004 del 23 de junio de 2020 habla de la gratuidad en la matrícula de la Universidad de Cundinamarca. Entonces, pues importante este tema. Ojalá que todas las universidades, en el comunicado de FECODE se habla de las universidades del llano, pero es importante que el gobierno también
le garantice a nuestros estudiantes de las universidades la posibilidad de continuar con sus estudios. El segundo semestre de este 2020, pues obviamente tiene que brindar esa posibilidad, y hay que blindar a nuestros estudiantes, darles la garantía del derecho a la educación superior, y esto es también donde el gobierno debe colocar su aporte para garantizarlo. Bueno, ya estamos listos. Entonces, repito, vamos con la intervención que hizo en el panel internacional latinoamericano el doctor César Pérez desde México. En 8 días escucharemos a los chilenos y finalmente al compañero Orlando Pulido de Colombia. Vamos a escuchar. La pandemia ha desnudado las problemáticas políticas, sociales, sanitarias, económicas y desde luego educativas. ¿Qué cambios o transformaciones urgentes requiere la escuela para la pospandemia? María Cristina, quiero iniciar con esta consigna, y es no dejar a nadie atrás. Todas y todos los estudiantes deben poder estudiar en las mejores circunstancias. La otra es que tengo que hacer claro que el derecho a la educación ha sido violentado y que ahora con esta pandemia se justifica esta falta de derecho humano de la educación. Voy a tomar 4 puntos en estos minutos, y es la crisis estructural de la educación disciplinaria. Ha venido antes de la pandemia y tiene una fortaleza inmensa en la falta de una visión gubernamental y de Estado que permita entender que la educación no es un proceso de memoria para generar manos de obra calificada, sino que debe ser un proceso para transformar y generar seres humanos capaces de entender su realidad y poder hacerles los cambios necesarios. El segundo punto que voy a tomar es sobre la pandemia y el COVID-19 como 2 momentos de unirse en los derechos humanos de la salud y de la educación, en donde América Latina se ha abandonado, donde la respuesta ha sido una educación de baja calidad y con un aumento de violencia epistemológica en el sentido de enseñar elementos eurocentristas. El tercer punto que voy a tomar es el proceso de reapertura, qué hacer y cómo hacer algunos elementos de reapertura en esta, entre comillas, nueva normalidad. Y voy a tomar el 4º punto como procesos de reestructuración de la educación, en donde la calidad, la equidad y la responsabilidad de los estados deben verse con mayor fortaleza. También considero que deberíamos discutir sobre la importancia de la pedagogía de la memoria en un contexto tan dramático como esta pandemia que nos ha costado millones de muertos, y tomaré al final sobre la lucha de los docentes en América Latina, a la cual desde ya me estoy sumando. Una de las grandes necesidades de cambios es el sistema de educación, y aquí voy a recordar a Sumegil y a la Escuela Pedagógica Experimental en Colombia y las alternativas de educaciones rurales, de las normales rurales mexicanas, que necesitan un sistema educativo que considere que educar es un proceso social transformador y no un proceso de vaciar contenidos y de generar a las empresas transnacionales mano de obra. En ese sentido, lo que necesitamos es entonces cambiar el desarrollo curricular desde su diseño hasta su aplicación, en cuanto que los contenidos, como lo planteaba Juan Pablo Catalán, necesita procesos de integración. Es necesario fortalecer los diseños curriculares en donde no se divida el conocimiento en fragmentos, sino que la matemática se pueda considerar como un proceso del aprendizaje de las artes, de los elementos de diseño de la ingeniería, las posibilidades que hoy da la tecnología, no siempre digital, sino otros tipos de tecnología, y las opciones que da la ciencia en procesos integradores, no solo en primaria, sino en la secundaria o en la media vocacional o media superior. En este sentido, la primera transformación es contenidos diferentes, contenidos que permitan tener visiones ideológicas diferentes con pensamientos críticos que den la opción de seres humanos mucho más valiosos de los que está permitiendo la estandarización de la educación. También hoy tenemos la oportunidad de transformar los procesos de enseñanza en donde no
debe existir decir cosas que la tecnología no lo da, es decir, cambiar la información por la posibilidad de procesos de enseñanza para comprender, para valorar y para mejorar la estancia, es decir, aprender sobre lo ambiental, sobre el cambio climático y la solución de sus grandes problemas, aprender de cómo evitar la hambruna, que es la siguiente pandemia que estamos ya viviendo, y eso debe ser parte de la escuela. En los procesos de aprendizaje hay que considerar que los estudiantes no deben tener competencias, que esa es una visión de la UDEC que nos han vendido de una estandarización. Lo que debemos aprender es de esta realidad y de los problemas de la sociedad para jugar un papel importante en su transformación de estos problemas. En cuanto a la evaluación, lo que debemos es valorar los desarrollos cognitivos y profundizar en los elementos de la neurociencia para comprender cómo van construyendo conocimiento a los estudiantes de manera individual y sobre todo de manera colectiva, que nos importa mucho. Para ello creo que hay que volver a retomar los conocimientos de los pueblos originarios y de los pueblos afrodescendientes, conocimientos milenarios desde la salud hasta la mirada de cosmovisión y cosmovisión diferentes que hemos abandonado por querer hacer elementos eurocentristas. Incluso la Revolución Verde la copiamos de Europa cuando hemos sido de tradición campesinos y campesinas cultivando la tierra. Entre otras, entonces, el territorio se vuelve importante en el proceso de la educación. Considero que hoy no debemos hablar de educación, sino que debemos construir educaciones alternativas a este elemento disciplinario de Pavlov. Debemos construir educaciones populares que nos permitan tener la escuela, el colegio en la calle, en un proceso de formación integral de hombres y mujeres. Bueno, la intervención es un poco más larga y cada uno de los participantes, ustedes pueden entrar al canal de YouTube Magisterio al Día y escuchar en detalle cada una de estas opiniones y percepciones de maestros latinoamericanos. Lo cierto es que hoy más que nunca la escuela somos todos, la unidad es fundamental, la lucha no cesa, se ha transformado en cuanto a las estrategias virtuales que estamos realizando las protestas, pero se hace más fuerte para exigir justicia social, conectividad para todos, plataformas públicas gratuitas, como lo propuso en ese conversatorio pedagógico el maestro Orlando Pulido, el pasado miércoles 24 de junio. Sumado a ello, seguimos en la lucha por una salud que respete la vida de los usuarios y a los profesionales que ejercen esta labor. Es importantísimo. ADEC ha venido haciendo una encuesta recogiendo todo el inconformismo del magisterio y de sus familias. También, bueno, tenemos, así como que nos enteramos esta mañana, pues hace unos momentos, de la resolución 2352 del 25 de junio del 2020, donde se modifica el calendario académico de Cundinamarca. Ahí hacemos un llamado a FECODE y al Ministerio de Educación Nacional para que se dé por lo menos una semana de receso a los maestros en todo este arduo trabajo remoto que se ha venido realizando, y es importantísimo que FECODE y el Ministerio Nacional pues obviamente consensen esa semana, esa semana de descanso un poco para los maestros desde casa, por supuesto, pero que haya como un receso a todo ese exceso de trabajo que ha habido producto de la educación remota y toda esta situación de crisis, de estrés, de angustia existencial que genera la pandemia. Bueno, terminamos con, por supuesto, Libres con Libros. Hola amigos y amigas, los saluda el profesor Endri Martín Torres Romero y con la hermosa música de ABBA les damos la bienvenida en este día de análisis, de reflexión, de estar en casa. Quiero presentarles dos libros. El primero de Andrea Simán, Llámame por tu nombre. Este texto que sirvió de inspiración para la película del mismo nombre y que fue galardonada en varios festivales de cine. Colman Tibin considera que es un libro precioso e inteligente. Sus obras de no ficción ya habían dejado claro que llegando al momento iba a escribir una novela maravillosa, pero es todo un milagro.
Y recordemos que Llámame por tu nombre, en su versión de libro, su autor nos dice, allá al interior de las páginas, llámame por tu nombre y yo te llamaré a ti por el mío. Algo que no había hecho jamás en mi vida y que en cuanto pronuncié mi propio nombre, como si fuera el suyo, me llevó a un lugar que no había compartido jamás con nadie. Y es que este libro que inspiró la película nos reflexiona, nos hace entender el amor visto quizás desde otras perspectivas. En una localidad costera de Italia, durante la década de los 80, la familia de Elio instauró la tradición de recibir durante el verano a estudiantes o creadores jóvenes que a cambio de alojamiento ayudan a la cabeza de la familia catedrático en sus compromisos culturales. Oliver es el elegido en este verano, un joven escritor norteamericano que pronto excita la imaginación de Elio. Durante la siguiente semana, los impulsos ocultos y miedo fascinan la historia de Llámame por tu nombre de André Aciman. Entonces la invitación es para leerlo en estos días. Y el otro texto, a propósito de las miles de reflexiones que estamos haciendo sobre diversos casos que se dan en contra de la mujer, quiero proponerles el libro de Laura Restrepo, Los Divinos, que nos recuerda la triste historia de Juliana Sáenz. A partir de un crimen verídico, Laura Restrepo ha construido esta ficción, cuyos personajes no existen fuera del mundo imaginado, pero la tragedia de la víctima es brutalmente real. Página tras página se va revelando el tétrico andamiaje que pudo haber detrás hasta llegar al brillante y ostentoso mundo de los tutti frutti. Laura Restrepo nos presenta una historia que nos hace cuestionar nuestra posición frente a las diversas violaciones de los derechos de las mujeres. Entonces, el libro de Laura Restrepo, Los Divinos, es un texto para estos días. Y el otro, Llámame por tu nombre, de André Aciman. Me ha gustado entonces compartir todos estos libros con ustedes. Les deseo una cuarentena llena de páginas, que puedan abrir muchos libros. Y aquí, siempre, en Libres con Libro, Endri Martín Torres Romero. Bueno, no olviden que la lectura es el mejor refugio para nosotros, para nuestros niños, para nuestras familias. Por supuesto, no puedo despedir el programa sin manifestar el rechazo, el repudio total frente a la violación de la niña en Vera, en Risaralda, por parte de unos integrantes del ejército. Basta ya de violencia contra las mujeres y las niñas y contra los líderes sociales. Que tengan un feliz puente de San Pedro y el próximo sábado a las 11 de la mañana nuevamente con Magisterio al Día. Esta es Caracol Girardot, radio revista alternativa Magisterio al Día. Dirige y presenta Magíster María Cristina Orozco Lugo. Caracol Radio, más compañía.